Hola, ¿qué tal? Este video que te presentamos a continuación contiene 50 preguntas con los temas más tratados del examen de admisión de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Así que a continuación prepárate muy atento que vamos a desarrollar y sustentar cada pregunta. Sabemos que te va a servir. Por otro lado, no olvides de suscribirte a nuestro canal del YouTube. Suscríbete para que te sigan llegando muchos más videos. Y no te olvides que Plutón es mucho más que videos. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder saludarlos, deseando por supuesto que se encuentren físicamente bien, emocionalmente bien. Comenzamos con este ciclo de 50 preguntas tipo examen de admisión de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Futuro villano, esta es tu oportunidad. Vamos a comenzar, muchachos, con el desarrollo de literatura universal. A ver, vamos a comenzar. Nos dice la pregunta número 1. Sobre el cantar de gesta, ¿son correctas? 1. Es anónimo, da inicio a las literaturas nacionales, refleja las hazañas de héroes medievales. Recuerda que los cantares de gesta pertenecen al género épico, es una especie o un subgénero del género épico. Están compuestas en verso, son de origen popular y fueron creadas por los juglares que no sabían leer ni escribir, eran personas incultas. Lo van a crear de manera oral y por ende no sabemos el nombre de su autor. Por lo tanto, la 1 es correcta. Estas manifestaciones literarias van a dar inicio a las literaturas nacionales, que exaltan a una nación. Sí, recuerda que hay un fondo altamente histórico y sobre todo territorial nacional de identidad que narran estas grandes hazañas, estos grandes cantares de gesta. Y por último, efectivamente, los cantares de gesta se caracterizan porque narran hazañas de héroes nacionales. Teniendo en cuenta entonces la explicación, la respuesta sería la letra avioncito. Nos vamos a la siguiente. Muchachos, pregunta número 2. Nos dice, la obra de José Carlos Mariátegui destacó fundamentalmente del género. Aquí estamos ante un gran pensador peruano. José Carlos Mariátegui tiene un libro bien famoso que te debes recordar su nombre, Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, que dice 7 ensayos. En ese sentido, esta obra es un conjunto de ensayos. ¿Y el ensayo a qué género pertenece? Al género expositivo. Entonces, la respuesta, mi amigo, mi amiga, sería dedito, género expositivo. Recuerda que el género dramático es teatro, el novelístico no es un género, es una especie del género narrativo, ¿sí? Y el lírico es poesía. ¿Listo, chicos? Continuamos, vamos avanzando. Pregunta número 3. El epigrama es una variante de la sátira y por lo tanto corresponde al... La sátira es una especie del género lírico, es un poema de carácter burlesco, mientras que el epigrama es una sátira mucho más pequeña, de aproximadamente un verso y muy escaso 2 versos, y es un humor un tanto culto. Teniendo en cuenta que deriva de la sátira que pertenece al género lírico, pues también el epigrama pertenecería a la lírica o al género lírico. La respuesta sería la letra besito. Seguimos. Pregunta número 4. Nos dice, el tiempo, cual ave blanquísima, va desplumándose en mis cabellos. La figura presente en el anterior verso es metáfora, símil, antítesis, hipérbole y anáfora. Bueno, si leemos nos dice el tiempo cual ave blanquísima. Claramente vemos que la palabra tiempo está siendo comparado con ave blanquísima, ¿verdad? Mediante el nexo cual. ¿Cómo se llama la figura literaria que consiste en comparar a un elemento con otro mediante un nexo? Se le llama símil. Por lo tanto, la respuesta sería la letra B. Recuerda que la metáfora es una figura de comparación, ¿cierto? Parecida al símil. Pero a diferencia del símil, se compara a un elemento con otro elemento, ¿sí? Se compara a un elemento con otro, ya, a un elemento con otro elemento, pero se le va a comparar esta vez mediante un verbo.
Y el verbo que se va a emplear tiene que ser el verbo ser o cualquiera de sus derivados. El otro tipo de metáfora es la metáfora compleja. ¿Ya? Y en la metáfora compleja lo que hay, ¿qué cosa es? Una sustitución. Una sustitución. ¿Ya? En el caso de la antítesis, ideas opuestas. Recuerda, la antítesis, ideas opuestas, mis amiguitos. Palabras que expresan ideas opuestas, ¿no? Por ejemplo, muero de frío en esta fogata ardiente. Frío, ardiente, ideas opuestas, ¿ya? Hipérbole, creo que todos sabemos que la hipérbole claramente es una figura de exageración, ¿no? Exageración. La anáfora es una figura de repetición, ¿cierto? Repetición. Cuando se repiten una o más palabras al inicio de los versos. No te vayas a olvidar. Vamos a ver qué pregunta nos sigue. Figura literaria en la cual se establece una comparación indirecta, dice, entre dos seres que guardan cierta semejanza. La que va a comparar de manera indirecta, chicos, chicas, claramente es el símil. La respuesta, enano. Ya, pregunta 6 nos dice, el traje negro cruzó la plaza. Está presente la figura, a ver, te pregunto yo a ti, ¿un traje negro solo puede cruzar una plaza? Claramente no. Que este traje negro está reemplazando a otra palabra que puede ser a una persona vestida de traje negro, ¿cierto? Entonces, esta palabra, mira lo que dice acá, esta palabra reemplaza, sustituye. Entonces, claramente sería una metáfora compleja. Ya sería una metáfora compleja. Cuando yo digo, por ejemplo, el disco plateado alumbra mi caminar esta noche, en vez de decir la luna, estoy diciendo el disco plateado. Entonces estoy utilizando una metáfora, no te vayas a olvidar, ¿ya? Muy bien, continuamos las preguntas, vamos, todavía vamos en las 7, mira tú. Nos dice, identifique la alternativa que solo contenga personajes homéricos. Homero tiene dos grandes obras. Primero, recuerda que Homero pertenece a la literatura clásica, más exactamente pertenece a la literatura griega antigua. Y dentro de la literatura griega pertenece al periodo jónico o también llamado periodo arcaico. En ese periodo jónico o arcaico tenemos a quienes, a Hesíodo, autor de Teogonía, tenemos a Esopo, autor de fábulas, tenemos a Homero, autor de Ilíada y Odisea, estos tres pertenecientes a la épica o al género épico. Pero también en ese periodo tenemos el género lírico y tenemos a Safo con su obra a Afrodita y a Píndaro con su obra Epinicios, el que inventase la Oda. Bueno, Homero tiene dos grandes obras, Ilíada y Odisea. En Ilíada hay un grupo de personajes, en Odisea hay otro grupo. ¿Quiénes son los protagonistas en Ilíada? Aquiles, Héctor, ¿cierto? Y en el bando de los griegos, ¿quién está? Agamenón, Menelao, Aquiles, Patroclo. ¿Quién más está? Odiseo, Néstor, Diomedes, Calcas, Áyax, serían los personajes de parte de los griegos. En los troyanos, Héctor, Paris, Príamo, Écuba, Andrómaca, Heleno, Eneas, Polidamante, Glauco, las esclavas que fueron capturadas, Briseida, Criseida, el padre de Criseida, Crises, y los dioses también. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de ellos es, o cuál es la alternativa que contiene solo personajes homéricos? Tenemos entonces a quienes. La letra C, ¿cierto? La letra C. Aquiles, Diomedes, Néstor, Briseida y Áyax pertenecen a Ilíada. ¿Ya? Muy bien, vamos a poner acá que pertenecen a Ilíada, profe. Claro, pe manito, claro, pe manita, vámonos para la que sigue. Nos dice sobre la Ilíada, indica la alternativa falsa. Cuidado, aprende a leer, no te emociones, tienes que leer bien. Me dicen la premisa falsa.
La obra está dividida en 24 rapsodias, eso es verdadero. Sus versos son hexámetros, también es verdadero. Recuerda que es un poema, está compuesto en verso. El tipo de verso que se utiliza es el verso hexámetro, no te vayas a olvidar. ¿Ya? ¿Los epítetos destacan en su lenguaje? Claro, hay varios epítetos. Aquiles, el de los pies ligeros. Héctor, el de tremolante casco. Agamenón, el pastor de hombres. Y así. ¿Ya? Ulises y Áyax le robaron la armadura a Patroclo. ¿Qué? ¿La obra celebra el valor, la valentía? Sí. La respuesta D sería la clave. Es falsa, ¿por qué razón? Porque las armaduras del difunto Patroclo o el asesinado Patroclo fueron robadas por los troyanos, no por los griegos. ¿Ok? Ulises, o también llamado Odiseo, y Áyax. Vámonos a la pregunta número 9. Este autor debió componer unas 90 tragedias, entre las que destacan los persas, los 7 contra Tebas y Prometeo encadenado. ¿Quién es el autor de Prometeo encadenado? El padre de la tragedia. ¿Quién es el papi de la tragedia? Esquilo, padre de la tragedia, no te vayas a olvidar, ¿ok? Padre de la tragedia, agregó al segundo actor, creó los coturnos y sus obras estaban creadas en 3 partes, es decir, en trilogías. Su trilogía más famosa, Orestíada, o también llamada Orestea. Orestíada está compuesta de 3 obras, Agamenón, Coéforas y Eumenides, padre de la tragedia Esquilo. Continuamos. Pregunta número 10. ¿Cuál de los siguientes rasgos no corresponde al teatro de Sófocles? Sófocles es considerado el máximo representante del el máximo representante de la tragedia griega. Ya le llamaban la abeja ática. Este señor va a crear una famosísima obra que según Aristóteles es la tragedia perfecta. ¿Cómo se llama esta obra? Edipo Rey. Bueno, escribe más obras o más tragedias. Edipo Rey, Edipo en Colona, Ayas, Filoctetes, Antígona, Electra. ¿Ya? Pero ¿cuáles son sus características? Bueno, ya no va a agregar al segundo, sino él va a agregar al tercer y cuarto actor. Va a reducir la participación del coro. Va a extender la acción dramática o ampliar la acción dramática. Va a humanizar la tragedia. Mientras que el teatro de Esquilo todavía es un poco religioso, el teatro de Sófocles ya no. Es centrado en el hombre, es un teatro antropocéntrico, es un teatro humanizado, es decir, una tragedia humanizada, es decir, el hombre como centro de atención. ¿Ya? ¿Y cómo humaniza la tragedia o por qué humaniza la tragedia? Porque en sus obras profundiza en la psicología de sus personajes. Dicho esto, dime, ¿cuál sería la clave? ¿Cuál no es un rasgo? A ver, reduce la participación del coro, aumenta 3 el número de actores en escena, inicia la humanización de la tragedia, explora la psicología de sus personajes, es el creador de las máscaras y los coturnos. Esta es la clave. ¿Ok? La clave sería la letra E, porque quien inventa los coturnos es Esquilo y las máscaras es desde la antigüedad, desde que era una manifestación religiosa de la tragedia. Muy bien, muchachos. Pregunta número 11. A ver, ¿dónde se desarrollaron los acontecimientos de Edipo Rey? Muy bien, recuerda que esta tragedia perfecta respeta las 3 unidades aristotélicas: la unidad de espacio, la unidad de tiempo y la unidad de acción. Según la unidad de espacio, dice Aristóteles, esta obra solo se desarrolla en un escenario, nada más que en uno. Toda la acción dramática ocurre en el pórtico del Palacio de Tebas, en la fachada, en la puerta, como tú quieras llamarlo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta allí? Palacio de Tebas, ¿verdad? Todo ocurre ahí en las puertas del Palacio de Tebas. Pero profesor, y cuando Edipo mató a Layo, eso se lo cuenta Edipo a Yocasta, cuando Edipo no sabía que a quien había matado era Layo. Profesor, pero Edipo no fue al oráculo allá en Delfos. Edipo se lo cuenta a Yocasta en el pórtico del Palacio de Tebas.
Profe, y Creonte cuando fue al palacio, perdón, al oráculo en Delfos, justo llegaba del oráculo, llegaba al pórtico del palacio de Tebas, llega Creonte y le dice lo que el oráculo le ha informado. Todo ocurre en el pórtico del palacio de Tebas, respetando la unidad de espacio. Pregunta número 12. No es un autor romano. Ay, ay, ay. Hablamos ahora de la literatura romana. Los romanos fueron, muchachos, imitadores de la literatura griega. Hasta incluso dicen, van a imitar a sus dioses, ¿no? Por ejemplo, Júpiter, Zeus, Júpiter, ¿cierto? Hera, Juno, etc. Bien, pero ¿cuál de ellos no es un autor romano? Claramente, muchachos, la respuesta es Beso. Hesíodo. Hesíodo es griego, ¿ya? Hesíodo, perdón, es griego. Él es el autor de la obra Teogonía. Es una obra en verso que nos explica el origen de los dioses, aunque también escribe los trabajos y los días. También escribe los trabajos y los días. ¿Ya? Muy bien. Séneca, por supuesto, es un trágico griego. Horacio, el que escribió Ars Poetica, el segundo libro de teoría literaria. Petronio, Terencio. Ya, muchachos, seguimos. Pregunta número 13. Nos dice, la Eneida, la obra de Virgilio, ¿cierto? Es una obra del poeta Virgilio, conocido como el Cisne de Mantua. Conocido como el Cisne de Mantua. Eneida, muchachos, ¿pertenece a qué género? Si es una epopeya, entonces pertenece al género épico. Recuerda que Eneida es una epopeya que narra la fundación de Roma por Eneas, el protagonista, por eso se llama Eneida, los viajes de Enea para luego fundar Roma. Seguimos, profesor. A ver, muchachos, pregunta número 14. Nos dice, ¿el género que creó Montaigne fue o es? Bueno, Montaigne, Michel de Montaigne, fue un gran pensador y literato del Renacimiento, específicamente del Renacimiento francés. ¿Ok? Bueno, en el periodo del Renacimiento se van a crear dos especies literarias. La primera especie literaria que se va a crear es el poema épico, ¿ya? El poema épico, y también se va a crear el ensayo. El creador de los ensayos, o del ensayo, perdón, es Montaigne, ¿ya? Michel de Montaigne. Así que la respuesta aquí sería el ensayo. ¿Y cómo lo crea? Bueno, resulta que él publica una obra que se llama Ensayos y va a inaugurar una nueva forma de hacer literatura. ¿Ya? Listo, vamos a la pregunta número 15. El viaje, de Vasco de Gama se relata en, bueno, esta es una obra perteneciente a la especie poema épico, justamente lo que te venía diciendo hace un momento, ¿no? Es una especie del género épico, específicamente se llama poema épico. Un poema épico, muchachos, se diferencia de la epopeya ¿en qué? Bueno, en que es más corta que la epopeya, pero es mucho más culta. Es más corta, pero es un lenguaje altamente culto, con mucho conocimiento de lo grecolatino, ¿no? De la literatura, de la mitología grecolatina. Bueno, esta obra, ¿ok? Es una obra, muchachos, de un portugués, ¿ya? De Luis de Camões. De un portugués llamado Luis de Camões. Y este señor escribirá, inspirado en los viajes de Vasco de Gama, la obra Los Luciados o Los Luciados. Ya está. Muy bien. Jerusalén libertada, Orlando furioso, ensayos, ya está. A ver, Salicio y Nemoroso, Garcilaso de la Vega, ¿no? Autor Garcilaso de la Vega, mi amigo. Autor Garcilaso de la Vega. Ensayos, ¿quién lo va? Ya lo dijimos, Montaigne inventó el ensayo, ¿verdad? Profesor, Jerusalén libertada, no, perdón, Orlando el Furioso, Ludovico Ariosto. Ludovico, profe, peluche, ¿cuál peluche? Oye, Ludovico Ariosto, mi amigo. No, profe.
Jerusalén libertada, Torcuato Tasso. Torcuato Tasso. Bacán su nombre, ¿no? Torcuato. ¿O cómo te llamas? Torcuato. Sí, nombre, hermano. ¿Ya? Y los luciados es, te lo dije, Luis de Camões. Ya está. Ellos son los autores de estas obras, ¿no? Luis de Camões, Torcuato Tasso, Ludovico Ariosto, Montaigne y Garcilaso de la Vega, el español. Seguimos. Pregunta número 16. El sobreviviente de la tragedia de Hamlet. ¿Quién es el sobreviviente en esta obra de mi causa Shakespeare? Como recordarás, Shakespeare, escribe esta obra. Recuerda que esta obra pertenece al barroco. Es una obra que pertenece al barroco, no te vayas a olvidar. Ya una estrategia de esta obra, Hamlet, una estrategia barroca es, o una técnica teatral, el teatro, dentro del teatro. El teatro dentro del teatro. No te vayas a olvidar. Ya es una estrategia que va a utilizar, o una técnica teatral que utilizó Shakespeare. Bueno, es una tragedia de 5 actos. Está ambientada, muchachos, en Dinamarca y trata la historia de un príncipe llamado Hamlet. Un príncipe que a su padre lo han asesinado. La obra comienza cuando el fantasma, el espectro del rey Hamlet, porque también se llama así, el rey Hamlet aparece y le dice a su hijo que él no fue picado por una serpiente cuando dormía en su jardín, sino que fue envenenado cuando dormía por su hermano Claudio, quien ahora es el rey de Dinamarca y padrastro de Hamlet porque se ha casado con la mamá de Hamlet, Gertrudis. Hamlet no cree a lo dicho del fantasma, cree que es pues una ilusión, pero va de todas maneras a averiguar si es que es verdad o no lo que le dice el fantasma. Monta toda una estrategia, entre ellas la de representar una obra teatral. Ahí claramente se ve como en esta obra teatral mayor llamada Hamlet se está presentando una pequeña obra teatral, ¿ya? Después que Claudio presencia esta obra teatral, claramente se incomoda porque la obra teatral representaba el asesinato de un hombre a su hermano. Hamlet deduce, de verdad, entonces él se ha matado a mi padre. Y bueno, ocurren un montón de desastres. Muere primero Polonio, el chambelán o el brazo derecho de Claudio. Hamlet lo mata sin saber que es él, creyendo que es Claudio. Muere primero, te decía, entonces Polonio, ¿ya? Polonio tiene su hija, ¿ya? Polonio tiene su hija que se va a llamar Ofelia. Ofelia estaba completamente enamorada de Hamlet. Al enterarse ella de que supuestamente Hamlet está loco, su padre le prohibió, y peor, enterarse luego que su padre ha muerto en manos de Hamlet, pierde la cordura, se vuelve loquita y muere ahogada en un río. ¿Ya, muchachos? Luego, el hermano de Ofelia y también hijo de Polonio, Laertes, reta a Hamlet, y él, Laertes, confabulado con Claudio, van a querer matar a Hamlet. En una lucha de armas, envenenan la espada de Laertes, pelea con Hamlet, están que pelean, Laertes hinca a Hamlet, las espadas se caen, intercambian las espadas y Hamlet comienza a herir a Laertes y Laertes le confiesa, no, mira, la verdad es que esta espada está envenenada, tú ya te vas a morir, yo también. ¿Pero quién ha hecho esto? Fue Claudio. Al costado de Claudio había una jarra de vino envenenada para que supuestamente Hamlet la tome, pero quien la tomó fue Gertrudis, quien también muere envenenada. Hamlet mata a Claudio exigiéndole que beba el veneno, muere Claudio, muere luego Laertes y antes de morir Hamlet, su amigo Horacio también se va a quitar la vida. Pero Hamlet le pide, por favor, Horacio, no lo hagas porque tienes que contar la verdadera historia, lo que de verdad pasó, para que no me culpen a mí de este desastre. Muere Hamlet, Horacio no se mata, llega el príncipe de Noruega, Fortinbras, y conquista, por supuesto, fácilmente Dinamarca y hacen unas exequias, honras fúnebres en honor de Hamlet. ¿Cuál es la respuesta? Mi amigo el Horacio. Listo. Vamos a la siguiente pregunta.
Pregunta 17. Descarte la relación incorrecta. A ver, Goethe, romántico, ¿ya? Romanticismo. Escribió la obra teatral Fausto, obra que trata acerca del pacto con el diablo, de cómo un anciano científico enamorado de una niña o de una adolescente llamada Margarita quiere estar con ella, pero ese anciano se le aparece Mefistófeles y le dice: véndeme tu alma y te vuelvo joven. Le vende su alma. Víctor Hugo Hernani, también romanticismo. Becker Rimas, Scott Ivanhoe, Whitman, El gato negro. Todos son románticos. El primero es de alemán, ¿no? O Alemania. El segundo es francés. Becker es español. Scott es de Inglaterra. Okay. Y Whitman es de Estados Unidos. Pero Whitman no escribió El gato negro. Este cuento lo va a escribir Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Así que la respuesta es letra E, enano. ¿Ok? Chale, salió negro, quería que salga rojo. Muy bien, muchachos. Pregunta número 18. Nos dice: la historia de amor imposible con el consiguiente suicidio del protagonista se narra en la siguiente obra de Goethe. ¿Cuál es la obra que narra acerca del suicidio de un muchacho por una mujer que era prohibida? Las cuitas del joven Werther, una novela epistolar, es decir, una novela que se desarrolla mediante cartas que Werther envía a Guillermo y que al final luego Werther opta por el suicidio, ya que Carlota no quiso luego saber de él. La clave sería la letra B, las cuitas del joven Werther. Pregunta 19. Nos dice: no corresponde a las tendencias de vanguardia. Tienes que recordar que el vanguardismo no fue un movimiento, sino fue un conjunto de movimientos. El vanguardismo, muchachos, aparece en Europa luego de la Primera Guerra Mundial. Fueron pequeños movimientos que van apareciendo en diferentes partes de Europa o países de Europa, pero que se caracterizaban todos ellos en romper con la tradición literaria, con la tradición artística. Ya no van a imitar a los artistas del pasado y van a propugnar una nueva forma de hacer arte a través de la experimentación y de la innovación. ¿Ya? Ahora, otra cosa que tienes que saber es que este conjunto de movimientos, ¿ok?, tuvo pequeños movimientos justamente. Por ejemplo, ¿cuáles son los sismos de vanguardia? Uno, el futurismo de Italia, el cubismo de Francia, el expresionismo de Alemania, el dadaísmo también de Suiza. Tenemos el existencialismo también de Francia y Alemania, creacionismo de Hispanoamérica, Chile, ultraísmo de España, surrealismo otra vez en Francia. Entonces, ¿cuál de ellos no es un ismo de vanguardia? El parnasianismo. El parnasianismo es un movimiento de la segunda mitad del siglo XIX. Es un movimiento que nace del romanticismo y que se opone a su vez al romanticismo. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Pregunta número 20 nos dice: sobre la metamorfosis de Franz Kafka, el autor no apela ¿A qué no apela? A explorar el mundo de los sueños, a representar objetivamente la realidad, a manifestar una visión pesimista, a una crítica contra el autoritarismo del padre en este caso, a desarrollar el tema de la soledad. La clave sería, muchachos, aquí la letra B. ¿Por qué marcamos o por qué decimos que la clave es la letra B, profesor? Recuerda que la novela La Metamorfosis trata acerca de un joven llamado Gregorio o Gregor Samsa. Gregorio Samsa es un joven explotado por su familia, autoexplotado diríamos también. Es un muchacho que, preocupado por su familia, ya que su padre no puede trabajar, tampoco su madre, va a trabajar para mantener padre, madre, hermana, empleados, incluso va a pagar. Son muy pobres, pero Gregorio va a hacer un gran sobreesfuerzo.
E incluso los padres de él están adeudados con el jefe para el que trabaja Gregorio. Así que él, se va a superexplotar. ¿Ya? Un día se levanta convertido en un monstruoso insecto. De hecho, la obra comienza así, ¿no? Después de un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se levantó convertido en un monstruoso insecto. Pero, espera, en la vida real, de forma objetiva, una persona tras un sueño o una pesadilla puede levantarse ya convertido en un insecto, un gorgojo, una cucaracha, una mosca. No, ¿verdad? Entonces no se está representando de manera objetiva la realidad. ¿Ok? Pregunta número 21, muchachos. Nos dice, identifique la figura expresada en... tenemos figuras literarias otra vez. Si eres nieve, ¿por qué tus vivas llamas? Si eres llama, ¿por qué tu hielo inerte? Si eres sombra, ¿por qué la luz derramas? Mira acá. Tenemos la palabra nieve y tenemos la palabra llamas. Tenemos la palabra llama y luego tenemos hielo. Profesor, ya me di cuenta. Antítesis, profesor. Claro, tenemos ideas opuestas, ¿cierto? Sombra, luz. Mira, ve. Sombra, luz. Claro, profesor. Tenemos claramente la antítesis. Seguimos, ¿ok? Pregunta número 22. Nos dice, identifica la figura literaria empleada en el siguiente verso. Viví siempre como el rayo, deslumbrante pero breve. Chocano escribió esto. A ver. Viví siempre como el rayo, deslumbrante pero breve. Me está diciendo que yo viví como el rayo. Se está comparando al elemento A con el elemento B mediante el nexo. Por lo tanto, la clave sería, símil. La clave sería símil. Una comparación mediante un nexo. ¿Verdad, no, profe? Ya me di cuenta. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué figura gramatical traduce este verso de Neruda? En tus ojos de luto comienza el país del sueño. ¿Qué? En tus ojos de luto. Profe, en tus ojos de luto comienza el país del sueño. Tus ojos cansados, tus ojos ya muertos. ¿De qué? De sueño. Metáfora. Y todavía hay dos metáforas acá. Le pido disculpas, muchachos. Ya ahí la clave sería metáfora por donde vayas. La metáfora, incluso metáfora compleja. Está reemplazando en tus ojos de luto con ojos cansados de sueño. ¿Ya? Seguimos, nos dice, marque la alternativa que contiene antítesis. A ver, ¿cuál de estas ¿cuál de estas alternativas tiene una antítesis? A ver, marchita la rosa del viento helado, cultivo una rosa blanca, no te sientas pequeño, hombre común peruano. Unos ríen, otros lloran, tiene miedo hacia las hojas muertas. Recuerda que la antítesis es una figura que tiene ideas opuestas. ¿Cuál sería la clave aquí? Claramente, ríen, lloran, ¿cierto? Son ideas opuestas. Por lo tanto, la clave sería la letra D. ¿Ya, muchachos? La clave sería la letra D. Seguimos. Pregunta 25. Nos dice, en los siguientes versos, ¿qué figura literaria se presenta? Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el atento. A ver. Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el atento. A ver, profesor, tanto dolor se agrupa en mi costado. Está exagerando, ¿no, profesor? Claro. Por lo tanto, ¿qué cosa es? Una hipérbole, una exageración. ¿Ya? Y nos dice ahora, especie épica extensa, larga, de la época medieval, en la que se cantan las hazañas de los héroes o el origen de la formación de los reinos. ¿Cómo se van forjando los reinos, los países? Ya. Profesor, si me dice medieval, al toque. Pues. Si me dice que pertenece al género épico, ya está. Cantar de gesta. ¿Ok? La respuesta sería, muchachos, cantar de gesta. Vamos a la pregunta siguiente, pregunta 27. Nos dice, el poema medieval que trata del Cid campeador es... hay un poema que se llama El cantar del mío Cid,
o también se llama el poema del Mío Cid. Ahora, ¿a qué género pertenece? Al épico. ¿Qué especie literaria es? Un cantar de gesta. La respuesta sería claramente la letra avión. Nos vamos a la pregunta 28, muchachos. Indica la relación obra y personaje que no corresponda. A ver, 1-5 me dice. 1, la número 1 con la 5. La vida de sueño tiene como personaje a Clotaldo, eso es verdadero. La número 2, crimen y castigo. Ah, no, perdón, 5-1. Disculpa, ya está. Chale. 5-1, 5-1. Hamlet, Ofelia es un personaje, sí, es verdadero. 3, a ver, 3. La fuente ovejuna. Laurencia, claro, Laurencia es la que motivó para que el pueblo castigue a Fernán Gómez, lo linchen, ¿cierto? La famosa justicia popular, es verdadero. 2. A ver, 2. Raskolnikov, claro, Raskolnikov es el protagonista de Crimen y Castigo. Entonces, descartamos la letra E, ¿ok? Descartamos claramente la letra E. Vamos a la siguiente. A ver, muchachos, pregunta 29. ¿Cuál es la obra teatral, obra dramática en la que, frente al abuso que sufren Laurencia y Frondoso, dos pastores, se muestra al pueblo como personaje principal para redimir el vejamen? Laurencia y Frondoso son dos novios que se van a casar y son personajes de Fuente Ovejuna, ¿ok? Ahora, estos dos están a punto de casarse y llega el comendador Fernán Gómez y se lleva a Frondoso y se lleva a Laurencia y abusa sexualmente de Laurencia, o abusan de Laurencia, ¿ya? Ella, enojada, reclama a su pueblo: ¿por qué no hacen nada ustedes? Miren cómo este señor abusivo, y ustedes son cobardes, violan a sus mujeres, a sus hijas, y ustedes no se inmutan. El pueblo, cansado de todo eso y motivados por las palabras de Laurencia, va en busca del comendador Fernán Gómez, a quien van a ajusticiar, van a matar. La respuesta sería claramente Fuente Ovejuna. Siguiente pregunta. Pregunta 30. Nos dice los siguientes versos. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. ¿Quién escribió estos versos? Bueno, esta parte son palabras de un monólogo. Son palabras de un monólogo dicho ¿por quién? Por Segismundo. ¿Y quién es Segismundo? El personaje de la vida es sueño, obra teatral escrita por Pedro Calderón de la Barca. Estas palabras las dijo Segismundo cuando estaba en la torre encarcelado, ¿ya? Seguimos, pregunta 31. Señale autores del siglo de oro español. A ver, ¿qué alternativa contiene solo a personajes del siglo de oro español? Góngora, Francisco, Quevedo y Calderón, al toque nomás, esa es la clave. Bécquer pertenece al romanticismo, Góngora barroco, Miguel de Cervantes Saavedra también barroco, ¿ok? Poeta y novelista. Fray Luis de León, Renacimiento, poeta. Francisco de Quevedo, barroco, poeta. Antonio Machado, generación del 98. Calderón de la Barca, dramaturgo del barroco. Santa Teresa de Jesús, no. Bartolomé de las Casas, de la época de la conquista. Góngora, poeta del barroco. Calderón de la Barca, dramaturgo del barroco. Pero García Lorca sí es generación del 27. ¿Ya, muchachos? La respuesta, como ya lo dijimos, sería la letra A. Muy bien, pasemos a la pregunta 32, muchachos. Nos dice: nació en Alcalá de Henares, en España. Es reconocido como el príncipe de los ingenios.
por ser prolífico autor de novelas y de dramas en el siglo XVI. A ver. Félix Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca, Miguel de Cervantes Saavedra, Juan Ramón Jiménez, Jorge Manrique. ¿A quién le van a llamar el príncipe de los ingenios? Ajá, profesor, a Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Autor de qué obra? Autor de la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿ya? Bueno, pasa que Don Cervantes, ok, está desde el siglo XVI, pero ¿no? Fallece en 1616, ok, en el siglo ya XVII, ¿no? Pero se transita entre esos dos siglos, pero sobresale más como autor barroco, ¿ya? Como autor barroco, Miguel de Cervantes Saavedra. Seguimos. Pregunta 33. ¿No es característica del romanticismo? Recuerda que aquí estamos haciendo preguntas, todas estas preguntas son preguntas tipo, preguntas que han venido en exámenes de admisión pasados de todos los años. Y bueno, en el último temario que estábamos nosotros los profesores evaluando, claramente nos piden también el romanticismo y nos piden características de este movimiento. A ver, ¿cuál de ellos no es una característica al ojo? La razón. Recuerda que el romanticismo se opone contundentemente a la razón, se opone contundentemente a lo racional y normativo, reglas. ¿Ya? Es un movimiento que nace en Europa, nace específicamente en Alemania con el Sturm und Drang, un grupo de jóvenes, y también en Inglaterra con los poetas del lago o los laquistas, o como lo pronuncias tú, laiquistas o simplemente laquistas. Ya está. Se oponen a la razón. ¿Qué movimiento tiene como bandera la razón? El neoclasicismo. Movimiento al que los románticos claramente se van a oponer. Pregunta 34. Es el máximo representante del romanticismo español. El romanticismo llega a España, aunque llega de manera tardía. Hay una gran influencia de Hey o Heine con H, en Bécquer sobre todo. Ahora, pero el romanticismo español, además de ser tardío, es un romanticismo bastante nacionalista y costumbrista. ¿Ok? Sin embargo, su representante más famoso, más importante, fue Gustavo Adolfo Bécquer, un romántico muy tardío, algunos hasta lo llaman posromántico. ¿Ya? Entonces, claramente la clave aquí es Gustavo Adolfo Domínguez Bastidas Insausti, alias Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Ya? Muy bien. Góngora es del barroco, Lorca generación del 27, Espronceda también es romántico de España, pero no sobresale, ok, acá te piden el máximo representante. Cervantes es del barroco, no te vayas a olvidar. Pregunta 35, nos dice, en la poesía vanguardista, ¿cómo se le llama al aprovechamiento del nivel espacial del poema? Bueno, el aprovechamiento espacial del poema simple y llanamente es el caligrama. ¿Qué cosa es un caligrama? Aprovechamiento espacial del poema. ¿En qué consiste? En ya no escribir de manera convencional, tradicional o clásica un poema, sino que con las palabras hacer dibujos, hacer imágenes, ya dibujos con palabras. Eso es el caligrama. ¿Ya? Muy bien, y recuerda pues que los vanguardistas rompen con la poesía tradicional, por ejemplo, y es por eso que propugnan una nueva forma de escribir poesía, como los caligramas. Seguimos. Pregunta número 36. Nos dice, la novela en la cual Gregorio Samsa se despierta transformado en un insecto y cuyo contenido critica la vida rutinaria del hombre moderno que solo vive para trabajar lleva por título. ¿Cómo se llama esa novela de Franz Kafka que habla acerca de lo que hemos leído? El protagonista Gregorio Samsa, profe. Claramente, profesor, que Crimen y Castigo, efectivamente. Ok, mira, esta novela, El proceso, también es de Franz Kafka. Ok, también es de Franz Kafka. La guerra y la paz, de León Tolstoy. Pero este ya es realismo. Crimen y Castigo, Fedor
Dostoyevsky, también es realismo. La peste, esta novela pertenece al vanguardismo. Camus. Muy bien, ¿ya? Muy bien, su autor. Listo, pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta 37 nos dice: indica el nombre y el autor de la novela cuyo protagonista, vendedor de telas por catálogo, lleva una ordenada vida de trabajo, pero una mañana al despertar se da cuenta que se ha convertido en un gigantesco insecto. Otra vez la metamorfosis de Franz Kafka. Muy bien, seguimos. Es miembro del boom latinoamericano, considerado arquitecto de la narrativa peruana. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en el 2010. Ni hablar. Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, autor de La ciudad y los perros, Conversación en la catedral, Los jefes, La casa verde, ¿ok? Los cachorros, entre otras obras. Vamos a la pregunta 39. El poemario Campos de Castilla de Antonio Machado, de la generación del 98, aquí está, de la generación del 98, propone en Campos de Castilla, ¿qué cosa? Una imagen realista del campo español, una imagen idealizada del campesinado andaluz, una imagen lírica del pasado colonial hispano, una imagen actual de la sociedad española o una imagen legendaria de la vida campesina. Una imagen realista de los campos, españoles. Recuerda que la generación del 98 valora bastante, ¿qué cosa? Valora bastante el paisaje español. Va a valorar bastante el paisaje. Además del paisaje, la historia también. Y la literatura también. ¿Ok? Seguimos. Pregunta 40. Indique el autor de estos versos. Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. ¿Qué poeta escribe estos poemas o estos versos? Estos versos pertenecen al poema La casada infiel. El poema se llama así. El poema se llama La casada infiel. Y este poema pertenece a un poemario mayor, un conjunto de poemas, llamado Romancero Gitano. Llamado Romancero Gitano. No te vayas a olvidar. ¿Quién escribió Romancero Gitano y por ende La casada infiel? El máximo exponente o el más popular de la generación del 27. De la generación del 27. ¿Quién? Federico García Lorca. Ya, no te vayas a olvidar. Seguimos. Dice, pregunta 41. El movimiento estético y literario nacido en América, al ojo sale, que se desarrolló aproximadamente entre 1880 y 1920 con clara influencia del simbolismo y del parnasianismo, ambos movimientos franceses, es claramente el modernismo. ¿Ya? Movimiento que lo inaugura Rubén Darío. Rubén Darío, padre del modernismo. ¿Con qué obra lo inaugura? Con la obra Azul, publicada el año de 1888. ¿Ya, muchachos? Seguimos con la pregunta número 42. Obra literaria escrita por Miguel Ángel Asturias. Claramente al ojo nomás. El señor presidente. ¿Ya? El señor presidente. No te vayas a olvidar. ¿De dónde era Miguel Ángel Asturias, profesor? De Guatemala. ¿Ya? Guatemala, mis amiguitos. Seguimos. Bien, muchachos, pregunta número 43. A ver, nos dice, entre los poemarios dedicados a Machu Picchu se encuentra el escrito por, titulado A alturas de Machu Picchu. ¿Quién escribió un poema dedicado a alturas de Machu Picchu? El gran poeta chileno. ¿Quién? Profesor, chileno, Gabriela Mistral, profe. No, ella también, sí, es verdad, fue de Chile.
pero este caso lo tenemos a Pablo Neruda, conocido como Pablo Neruda, que en realidad se llamaba Neftalí Reyes Vaso Alto. Seguimos, muchachos. Pregunta 44. Indique la serie que solo contiene novelas latinoamericanas que pertenecen al realismo mágico. Aquí estamos en la nueva narrativa hispanoamericana. ¿100 años de soledad pertenece al realismo mágico? Sí. El señor presidente, no, realista. Ya, no va. 100 años de soledad, sí. El reino de este mundo de Alejo Carpenter, García Márquez Carpenter, sí. Pedro Páramo, Juan Rulfo, sí. La respuesta sería la letra B. Muy bien. Ya, doña Bárbara es regionalista, Matalaché regional, bueno, Matalaché en realidad es negrista, Pedro Páramo ya vimos, Matalaché ya vimos, el ya está. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Quién es el autor de El amor en los tiempos del cólera? Narrador colombiano, muchachos. Ganó premio Nobel, escribió 100 años de soledad. ¿De quién estamos hablando? De nuestro gran Gabo García Márquez. Pregunta 46. Mariano Melgar se caracterizó. Mariano Melgar pertenece a la literatura de la emancipación. No te vayas a olvidar. Pertenece a la literatura de la emancipación, literatura peruana. 3 seudónimos. 1. El poeta mártir. 2. El poeta de los yarabíes. Y 3. Según Mariátegui, precursor del romanticismo peruano, pero también precursor del indigenismo. ¿Por qué? Por sus yarabíes. En sus yarabíes junta 2 especies líricas, la lírica española neoclásica y la lírica popular indígena del Jarawi. Del Jarawi toma el tema del amor doliente y de la poesía neoclásica española la forma, la técnica poética. Fusionados los dos, el yarabí. No te vayas a olvidar. La clave sería entonces uso de formas populares. Seguimos. Pregunta 47. El poeta prerromántico peruano, asimilador y culminador de una forma poética que proviene del Jarawi quechua. Profe, ya usted lo acaba de decir en su explicación anterior. Mariano Melgar. ¿Cuáles son los poemarios póstumos de Vallejo? Vallejo, como poeta, porque también escribió novelas y cuentos, atraviesa por 3 periodos: su periodo modernista, su periodo vanguardista y su periodo de compromiso político. En su periodo modernista, su poemario Los Heraldos Negros, 1918. En su etapa vanguardista, Trilce, 1922. Se va a Francia y ya estando en Europa publica, bueno, no publica, sino escribe más poemas. Lamentablemente enferma y muere, y su esposa y su amigo publican 2 libros suyos el año de 1936. España aparta de mí este cáliz y Poemas humanos. La clave sería entonces la letra A, avioncito. Siguiente pregunta, 49, chicos, 49. En la literatura peruana del siglo XX, la representación de la realidad urbana, las referencias al fenómeno de la migración andina, el dominio de nuevas técnicas y una visión crítica de la ciudad de Lima caracterizan a este movimiento denominado. ¿Qué movimiento peruano de la década de los 50 va a representar la realidad urbana, la migración del campo a la ciudad, al migrante, al sujeto marginal? Claro, ahí tenemos a quién, a Ribeiro, ¿verdad? A Congrains. ¿De quién estamos hablando? De la generación del 50. Terminamos con la pregunta, muchachos, siguiente. La siguiente serie, minúsculas, los raros, el hipocampo de oro, simbólicas corresponden. Chale, profe, ¿quién escribió minúsculas? González Prada. ¿Quién los raros? Es un ensayo, Rubén Darío. ¿Quién el hipocampo de oro? Cuento, Abraham Valdelomar. ¿Quién poesías simbólicas? Eguren. La clave sería la letra C. Muy bien, muchachos, todo un gusto. Un placer. Estas preguntitas han sido preguntas de exámenes de admisión de Villarreal
y con esto vas a asegurar también tu ingreso. Un enorme abrazo, que te vaya muy bien.